Muy buenos días, 8 de la mañana, ojo, porque lo que tenemos encima de la mesa, Zelensky aparte, es que la recesión en Estados Unidos no solo llega, sino que va viéndose como la profundización de la inversión de la curva entre los 30 años y el mes va cada vez a más. Miren el dato esta mañana, el dato que podemos ver en las pantallas de TradingView nos apunta que la inversión de la curva es a 30 años el tipo de interés 3,89%, ya más bajo que a un mes, 3,93%. Eso solo ha sucedido en 2009 y en 2019. 6 meses antes sucedió eso de que empezara una recesión profunda en el conjunto de la economía global. Es verdad que la segunda vino empujada sobre todo por el movimiento del coronavirus, pero la fotografía de la recesión no solo va haciéndose cada vez más nítida, va aclarándose, va obturando mejor la cámara, sino que vemos que la cercanía es todavía mayor. Recesión que va a tener un impacto importante en dos cuestiones clave. Y aquí hay que separar cuáles son las claves del momento en el que estamos. Uno es el que nos dicen, la guerra de Putin, pero la paz. ¿Quitaría todos los problemas que tenemos ahora mismo? ¿Cambiaría la recesión? ¿Cambiaría el momento inflacionario? ¿Haría repensar el movimiento de subida de salarios que se va a producir a nivel mundial provocando otra segunda ronda de inflación? ¿O la culpa la tienen los gobiernos y los bancos centrales que han inyectado miles y miles y miles de millones a nivel mundial? 1,3 en Europa, 1,3 billones en Europa, y que hace que el mayor dato de inflación después del que tenemos ahora mismo en Estados Unidos sea en enero del 2022, 7,7. En enero de 2022 la economía americana, la economía de Estados Unidos, ya llevaba una inflación del 7,7%. Quitando el factor clave que nos dicen los gobiernos y los bancos centrales de la guerra de Putin, ¿se resuelve todo? ¿Se resuelve en parte? ¿Se nos adelgaza ese proceso de recesión? Esa es la clave fundamental que está mirando ahora mismo. Sí, mesa de negociación, pero la mesa de negociación no puede tapar el problema también principal, que es que la inflación no viene solo de la guerra de Putin. Viene del error garrafal de intentar evitar el austericidio que vivimos en la crisis del 2008 y que nos sitúa ahora mismo ante el precipicio de una máquina de dinero que ha estado imprimiendo en unas circunstancias en las que han generado inflación. Ahora, hace 200 años, hace 500, hace 2000 y dentro de 2000. La impresión de dinero que han hecho los bancos centrales por culpa de los gobiernos nos ha llevado en parte aquí. Pero tenemos el otro factor, que puede ayudar mucho, que es el factor Zelensky. Ya no es la guerra de Putin, ahora ya empieza a ser el factor Zelensky. Ayer, en ese foro de Bloomberg, volvió a dar ese paso de yenca hacia atrás, pero para luego dar otro hacia adelante, pero para en el mismo minuto y medio dar dos para atrás y luego otro adelante. Ayer les contábamos, luego escuchamos a Zelensky, que el propio Biden, según la CNN, no le quiso coger el teléfono a Zelensky después de escucharle salir corriendo a decir el misil es ruso. Llamó insistentemente a Joe Biden, según la CNN, que no es susceptible de ir contra el propio gobierno norteamericano ni contra los intereses a nivel mundial de determinados grupos. CNN no quiso cogerle el teléfono. Puso pie en pared Biden desde Singapur, que había estado conversando con Duda, con el presidente polaco, y se habían estado dando los primeros mensajes de cuidado, porque tiene la pinta de que puede ser también, en un porcentaje elevado, un misil ucraniano de defensa, el S-300 famoso. Entonces Biden, que estaba con Duda en Singapur, vio cómo Zelensky salía a liarla y a intentar meter a la OTAN dentro del conflicto. Todavía ayer lo decía con la boquita pequeña, lo de no estoy segura al 100% de que no sea ruso, pero para ser honesto, la honestidad quedó hace muchos meses atrás y sobre todo hace muchas horas. En este caso, para ser honesto, has podido montar la mundial. Has podido liarla, pero mucho más. Y ahora la culpa es de Putin porque inició la guerra. Pues podemos aceptar el pulpo como animal de compañía.
Pero a partir de la crisis de Polonia algo ha cambiado. Y antes de la crisis de Polonia algo había cambiado. Antes de la crisis de los misiles de Polonia, el Washington Post, cercano a los demócratas, a Joe Biden, ya había dicho hay que sentarse a negociar. Y Zelensky había quedado en una posición complicada. Primero tuvo que recular y decir que Putin no estuviera, luego tuvo que volver a recular y decir estos son mis puntos clave, Donbass y Crimea, pero Zelensky ya había recortado su posición. Y entonces apareció el caso de Polonia. ¿Qué es lo otro que hizo Biden en esas horas posteriores a que Zelensky saliera a decir es ruso y el mundo viviera el mayor momento de tensión desde la Guerra Fría? Mandar a Jake Sullivan, asesor del presidente de Estados Unidos en materia de seguridad nacional, para que en el entorno de Zelensky, si es que no podía hablar con Zelensky, le dijeran cállate. Y cállate cuanto antes. No la sigan liando, porque puede que el misil no sea ruso y nos hayas metido ya en el lío. E incluso puede que estés diciéndole en el fondo a Rusia que si Rusia sabe que no es su misil y tampoco es tuyo, ¿qué está pasando en suelo ucraniano? A partir de ahí, ayer Zelensky, que había mantenido un silencio relativo, sobre todo hasta que escuchó a Stoltenberg, que tampoco estaba a su lado, salió en el fórum de Bloomberg, preguntado sobre la crisis de Polonia, a dar el primer paso atrás potente y abrir puerta a la mesa de negociación que nos arreglaría uno de los dos frentes económicos. La impresión de billetes no nos la vamos a quitar de encima, pero una negociación de paz que acabe con un proceso de paz sí eliminaría muchos factores de la fotografía. Vamos a escuchar a Zelensky lo que decía en la jornada de ayer en el foro de Bloomberg y que cambió la fotografía. Es ese paso de Yenka que da ahora mismo al mercado la tranquilidad de pensar que la mesa de negociación está más cerca. Escúchenle. I don't know what happened this time. We don't know 100%. I think the world also doesn't know what happened. Aquí ya ha dicho que no está al 100% seguro de lo que ha sucedido. Dice, lo que sí estoy seguro es que había un misil ruso. Vale. Y nuestro sistema de defensa actuó. Dice, pero específicamente no puedo decir, no puedo avanzar ni que sea ucraniano ni que no. Y podemos, porque aquí entra en el discurso de la culpa en el fondo, siempre serían que los misiles rusos entraron en nuestro territorio, en el territorio ucraniano. Y dice, para ser honesto, justo y honesto, con Naciones Unidas hay que esperar a que el informe esté terminado. Y no podemos decir, porque hay piezas del misil que cayeron en territorio polaco, que podrían ser tanto nuestras como suyas, pero por el diámetro del agujero de la caída, habría, ya he dicho que hay que ser justo, que podrían ser, ahí está, del sistema de defensa. Por el tamaño del agujero, podría ser del sistema de defensa. Y lo que dice Zelensky aquí es ese paso atrás en el que ya se alinea con la OTAN y con Estados Unidos. Dice, aquí en esta parte, lo importante es que estamos también, Ucrania dice, dentro de esta investigación, intentando confirmar lo que sucedió como parte de todo el movimiento internacional para corroborarlo. Fíjense porque el cambio es importante y el cambio sobre todo nos deja ante la tesitura, primero, de que algo ha cambiado en la relación Estados Unidos-Ucrania al ver el momento inicial en el que Zelensky ni tan siquiera espera, Biden no le quiere coger el teléfono, no se lo coge, según CNN, y a partir de ahí le mandan callar. Le mandan sobre todo dar un paso atrás, para, que la están liando. De ahí que salga el Pentágono. Pero, para ser justos con Zelensky, el primer error no lo comete Zelensky. A Biden hay que decirle que el primer error lo comete Associated Press, citando a fuentes de inteligencia norteamericana que estaban en Ankara, en Turquía, que es el primer actor de todos que dice que el misil es ruso. El primero que dice, Biden se puede enfadar con Zelensky, pero Biden y su grupo, y su equipo, y su gobierno cometieron el error principal, que fue que Associated Press, de fuentes de la CIA, dice que el misil es ruso. Y es lo que empodera, entiéndanme, a Zelensky para salir a decir que el misil es ruso. Y de ahí que el Pentágono saliera, y lo vieron en el especial que hicimos aquí en Auto Station, de inmediato a decir, no, esperen. La información que tenemos es que no sabemos la procedencia del misil.
Pero en honor también a lo que está haciendo Biden ahora con Zelensky, el primer error es de Biden. Y ahí nos lleva a otra cuestión importante. ¿Hasta qué punto es enseñar la patita de la CIA a través de Associated Press no lanzó a Zelensky a decir el misil es ruso porque inteligencia de Estados Unidos le había dicho que el misil era ruso? Y hasta qué punto Estados Unidos no ha salido beneficiado ahora para forzar definitivamente a Zelensky, siéntate. Y ya veremos, pero siéntate. Y negocia, porque todo el mundo quiere la paz. Estados Unidos a Zelensky. Vamos a ver, pero el punto queda claro, miren los mercados, en una situación de tranquilidad, de relajación, controlada. Vamos a ver si podemos ver mercados como está esta mañana, en ese movimiento en el que se ve perfectamente cómo no ha habido pánico. Tensión muy controlada. Hoy vemos, por ejemplo, cómo el VIX empieza un poquito a crecer hasta 24,95 y cómo el Dow en futuros hoy sí que está cayendo, pero un 0,19, 0,19, 0,09, 0,03 el Nasdaq. En un movimiento en el que se ha visto desde Japón venir algo de tensión, pero muy poquita, en un movimiento en el que en este gráfico de Finviz vemos también cómo DAX y Eurostoxx amanecen en positivo en sus futuros en el entorno del 0,4, donde la tensión geopolítica se va diluyendo. Miren la situación del petróleo en 90,24, impactado también por ese movimiento de relajación, de camino hacia la mesa de negociación y por esa inversión de la curva de 30 años y de un mes en la economía norteamericana, que nos señala que las últimas dos veces que ha sucedido nos hemos ido a la recesión ya no en 18 meses, sino en 6. De tal manera que estaría dando la razón a quienes en la primera inversión de la curva de 10 y 2 años estaban mirando que el camino era 18 meses y nos estamos acercando a ese camino de 6 meses a partir de ahora la recesión. West Texas en 82,02, todo el movimiento también de crisis alimentaria relajándose de una manera bastante más exagerada, del 2%, del 1%, del café del 3,85, el azúcar del 2,81, percibiendo que vamos camino a una descompresión de la tensión de la guerra, que es uno de los dos globos que tenemos hinchados, generando el problema que tenemos ahora mismo. Si pensaran en dos globos que lanzan hacia arriba algo, uno puede estar a punto de explotar, del otro no sabemos la manera todavía en la que se podrá explotar, que es el fenómeno inflacionario provocado sobre todo por el movimiento que ha tenido en el último año y medio de creación de dinero por parte de los bancos centrales antes de la subida de los tipos de interés. Las monedas, ayer parecía que el dólar quería recoger un poquito de fuerza, lo ha perdido, está cayendo un 0,20, el euro sube un 0,14, está en 1,04, lejos de los problemas de paridad. Japón, el yen, con una subida del 0,30%, tenemos también a la libra esterlina subiendo a 1,19 después del plan fiscal ayer de Hunt, dejando atrás ya todo el movimiento de Liz Truss. Fíjense porque si vemos dónde está la rentabilidad, está claramente en metales preciosos a un día, en el performance de un día que nos dice Finviz, dice, tenemos por un lado lo que está sucediendo en metales preciosos y crisis alimentaria que está empezando a marcharse para dejar camino a una recuperación fuerte, 2,63, 2,56, 1,37 y en la parte baja también una parte relacionada con la crisis alimentaria que empieza a recuperar. Por ejemplo, el aceite de soja, con una caída solo en un día del 2,41%, empujado sobre todo